Hola, estudiantes de prepa en línea, bienvenidos a esta primera sesión. Agradezco mucho la espera. Tenía un problema técnico con lo que es el micrófono y la cámara. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestra semana número 3 de este módulo número 14, el universo natural. Noemí, Guadalupe, María Teresa, bienvenidas a esta sesión, donde estamos revisando los recursos de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. Y tenemos que hacer la entrega de nuestra actividad integradora 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Para ello es muy importante el que les mencione. eh, las actividades de esta semana considero que son sencillas, no, con ello no quiero decir que sean simples. Sencillas porque solamente tenemos que entregar dos documentos con cada uno de los rubros que se nos están solicitando. Lo más importante es que cada uno de los puntos que debemos de cubrir, tanto para nuestra actividad integradora número 5 como número 6, en su mayoría tienen que ser descritos con nuestras propias palabras. Recuerden que si tienen alguna duda en particular, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y indicar una duda, algún comentario que tengan, ¿por qué no? También alguna sugerencia. También comentarles que se está llevando una grabación de esta sesión, la cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden seguir en cuanto el video esté listo. Lo importante es que respetemos las normas de comunicación virtual. ¿Qué aprendizajes son importantes para esta semana? Aprenderemos la relación entre materia y energía, pero muy importante entre los seres vivos. Nuestra semana número 1 ya comprendimos acerca de lo que es la materia, la estructura más pequeña de la materia. En la semana número 2 comprendimos acerca de la energía y en esta semana, algo muy importante, vamos a conocer acerca de la interrelación entre la materia y la energía. Sobre todo, vamos a conocer las características que diferencian a la materia inerte de los organismos vivos. Vamos a conocer esas 8 características que son comunes a todos los seres vivos. Son 8 características que tienen y que deben de tener los seres vivos para que sean considerados como tal. En los seres vivos también exploraremos cuáles son esos procesos vitales que tienen y los diferentes tipos de nutrición. Además de ello, vamos a reflexionar de cómo es que los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Vamos a aprender más todavía de estas ciencias experimentales acerca de biología, de bioquímica, de nutrición, de lo que es ecología y todas estas, recuerden que se basan en cuanto a lo que es la obtención de conocimiento científico a partir de la aplicación del método científico para desarrollar un pensamiento científico. Recuerden, hemos estado observando diferentes ciencias experimentales, particularmente química, física, pero en esta semana vamos a estar integrando conocimientos de todavía más ciencias experimentales. Ahora bien, Noemí, María Teresa, ¿tienen alguna duda en particular acerca de la actividad integradora número 5, de nuestra actividad integradora número 6? Por el momento no. Muchas gracias, Ninguna, profesor. gracias. Respecto de nuestra actividad integradora número 5 llamada los seres vivos, el propósito de esta es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos que existen, tanto su clasificación de acuerdo al número de células que tienen, como de acuerdo también al tipo de células que se componen. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para esta actividad? Conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales e identificar la existencia de organismos unicelulares. Y para ello, jóvenes, nosotros vamos a entregar un documento
en el cual va a contener las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, y ejemplos jóvenes de estos organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, que tengan la aplicación en el área médica, que si bien se puedan obtener medicamentos o que se utilicen para algún tipo de tratamiento. Algo muy importante también, para nuestra actividad integradora número 5 es importante que nosotros integremos nuestra actividad con una portada con nuestros datos de identificación. Para la actividad integradora número 6 no se nos solicita una portada con nuestros datos, pero es importante que todo trabajo que ustedes entreguen tenga una portada con sus datos de identificación, sea evaluable o no. ¿Por qué? Porque hace más formal nuestro trabajo. Yo sé que lo hacen con mucha dedicación y esfuerzo cada una de sus actividades, y el que tenga una portada hace más formal la entrega de todas nuestras actividades. Y bueno, nosotros vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir una descripción breve y precisa de esas 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos. La descripción tiene que ser con nuestras propias palabras, tiene que ser clara y precisa. Y además vamos a buscar una imagen en internet, y esa imagen tiene que estar relacionada con cada una de esas 8 características que nosotros estamos describiendo. Después de esto, nosotros vamos a describir en un párrafo de entre 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales. Vamos a elaborar un cuadro, y muy importante aquí, vamos a colocar 5 características de los organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Pongan mucha atención en este punto porque se nos están solicitando características, más no ejemplos. ¿Ok? Vamos a mencionar también un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica, y vamos a investigar en diversas fuentes respecto del el nombre de ese organismo y la aplicación de sus usos en la medicina o en el área farmacéutica. Y finalmente vamos a elaborar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que terminemos nuestro documento, lo guardamos con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI5. Ahora bien, ¿cuáles son esas características o propiedades de la vida? Recuerden, los seres vivos pueden tener muchísimas características, muchas. Por ejemplo, los seres vivos pueden desarrollar sentimientos. Por supuesto que sí, las ovejas, los burros, los gatos, los animales domésticos pueden desarrollar sentimientos. Los seres vivos pueden desarrollar una comunicación, sí, una comunicación oral, una comunicación escrita, una comunicación química, una comunicación sonora. Sí, esas son características que tienen los seres vivos, por supuesto, pero no todos los seres vivos las tienen. Por ello es importante que nosotros identifiquemos estas características que son comunes a todos los seres vivos, y vamos a ver cuáles son. Los seres vivos poseen una estructura, ya que los seres vivos están altamente organizados y tienen partes especializadas y coordinadas. ¿Eso quiere decir que la materia inerte no la posea? Sí. Unas tijeras, por ejemplo, también tiene un tipo de estructura muy simple, y también tiene partes coordinadas, pero ello no lo hace un ser vivo. De aquí hay algo importante: para que sea considerado un ser vivo, tiene que cumplir con estas 8 características. Los seres vivos tienen un tipo de organización, y vamos a ver más a detalle lo que es esta organización, ya que la unidad fundamental de la vida son las células. Y a partir de una célula funcional e independiente podemos tener un organismo vivo, y les llamamos organismos unicelulares, como pueden ser todas las bacterias son unicelulares. Podemos tener también algunos hongos son unicelulares, algunos otros son pluricelulares.
Ya que voy con pluricelular, cuando los organismos vivos están hechos de dos o más células, se les conoce como organismos pluricelulares y su nivel de organización es todavía más complejo. Todos los seres vivos presentan un metabolismo, algunos más rápido, algunos otros más lento, pero todos los organismos vivos cumplen con un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que en los organismos vivos les vamos a llamar reacciones biológicas, que les permite a los organismos obtener energía del medio a través de los nutrientes y que también les permite el crecer, el desarrollarse, ese mantenimiento celular. De aquí que el metabolismo se divida. Todas aquellas reacciones que nos permiten obtener energía son reacciones catabólicas o es el catabolismo, eh, la parte, eh, la parte metabólica que nos permite obtener energía le llamamos catabolismo. Mientras que aquellas reacciones químicas que nos permiten el crecimiento, el desarrollo, que nos permiten un mantenimiento celular, va a ser la parte anabólica del metabolismo o simplemente anabolismo. Unas reacciones biológicas nos permiten obtener energía, como en el caso del metabolismo, y esa energía la utilizamos para la síntesis de otras sustancias que necesitamos. Esa es la parte anabólica. Todos, absolutamente todos los organismos vivos presentan un metabolismo. También los organismos vivos presentan lo que es una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad que tienen los organismos vivos de regular su ambiente interno. Eh, ¿Con qué fin? Con el fin de que todas las reacciones químicas que se lleven a cabo se lleven de forma ordenada. Esta homeostasis y estas reacciones les permiten a los organismos vivos regular diferentes factores, como puede ser la presión, el contenido hídrico, regular la temperatura y muchos factores que son indispensables para soportar lo que es el fenómeno de la vida. Por ejemplo, en parte de nuestro país ya estamos en otoño, de hecho, bueno, en todo nuestro país estamos en otoño. En algunos lugares todavía el clima es cálido y en algunos lugares el clima ya se está volviendo frío. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en verano, generalmente utilizamos ropa holgada. ¿Cuál es el motivo? Para permitirle a nuestro cuerpo refrigerarse, para transpirar de forma correcta. La temperatura del cuerpo humano es aproximadamente entre 36,5 y 37 grados, y si nuestra temperatura se eleva en un grado más, entonces empezamos a presentar una febrícula. Empezamos a sentir dolor de cabeza, mareos, nos empezamos a sentir cansados, desmotivados. Si nuestra temperatura sube un grado más a 49 grados, empezamos a presentar lo que es una fiebre. Empezamos a presentar dolor en nuestras articulaciones, nos sentimos muy cansados y si nuestra temperatura sigue aumentando en 40, 41 grados, estamos en grave riesgo porque podríamos morir. Si nuestro cuerpo desregula nuestra temperatura, esas reacciones biológicas ya no se llevan a cabo de forma adecuada. Entonces, dentro de nuestros procesos homeostáticos, nuestro cuerpo se autorregula esa temperatura. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura empieza a bajar por debajo de los 37 grados? Empezamos un proceso de hipotermia y los procesos de hipotermia también nos pueden llevar a lo que es la muerte, debido a que se restringe el paso circulatorio para evitar perder calor, puesto que nuestro cuerpo no puede regular la temperatura. Afortunadamente, en todos los organismos sanos, en todas las personas sanas, pues se regula nuestra temperatura de forma apropiada para que se lleven a cabo todas esas reacciones metabólicas de forma apropiada. No solamente pasa con la temperatura, pasa también, por ejemplo, con nuestro contenido hídrico. En verano sudamos mucho. ¿Por qué? Para poder refrigerar nuestro cuerpo y necesitamos
mantener ese balance hídrico de forma adecuada. ¿Por qué? Porque si no podremos sufrir deshidrataciones severas. Por ejemplo, con la presión. Nuestra presión sanguínea también se encuentra regulada y cuando nosotros tenemos alguna enfermedad como lo es hipertensión, entonces tenemos variaciones de presión que puede afectarnos, como con dolores de cabeza, con mareos, y esto puede ser inicio de otras enfermedades que podrían ser mortales. Así es que estos procesos homeostáticos que los llevan a cabo absolutamente todos los seres vivos, pues son muy importantes para continuar con este proceso que se llama vida. Los seres vivos también presentan un crecimiento regulado. Las células, por ejemplo, empiezan a dividirse, empiezan a aumentar de tamaño, se empiezan a dividir. ¿Para qué? Para la formación de tejidos y con esto dar paso a lo que es un crecimiento regulado. Los seres vivos también se reproducen y la forma de reproducción es de diversas formas. Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, ya sea por una reproducción asexual. En una reproducción asexual no se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo macho, un organismo hembra. A partir de un solo organismo, y generalmente ocurre, por ejemplo, con las bacterias, ocurre un proceso de división. En las bacterias se llama fisión binaria, en donde a partir de una célula, esta se divide en dos y da origen a dos células hijas, genéticamente iguales, que inician un proceso de crecimiento, de desarrollo y también de reproducción. Por ejemplo, las aves. Las aves se necesitan dos organismos parentales, un organismo macho, un organismo hembra, y este tipo de reproducción se le llama reproducción sexual. Veamos un caso en particular que tienen las plantas. Las plantas tienen la capacidad de reproducirse tanto de forma sexual como de forma asexual. Tal vez algunos de nosotros hayamos reproducido alguna planta por medio de esqueje. Si alguna planta o un árbol, imaginen un árbol de frutas que nos guste, podríamos nosotros a partir de una rama procurarla y de esta rama que surgiera un nuevo árbol. Eh, este es el caso de las plantas. Ese es un tipo de reproducción asexual, pero también cuentan con un tipo de reproducción como lo es sexual, ya que las plantas generan su polen, el polen viaja a otras plantas, introduciéndose al cáliz dentro de los sépalos de las flores, lo cual les permite una reproducción de este tipo. La mayor parte de los animales, y quiero decir que la gran mayoría, pero no todos, tienen una reproducción sexual. Hay algunos animales que pueden reproducirse de forma sexual. Por ejemplo, algunas lombrices, si las cortamos a la mitad, a partir de cada uno de estos fragmentos se podría surgir una nueva lombriz, o el caso de las estrellas de mar. Las estrellas de mar, si las pudiéramos partir exactamente a la mitad de cada uno de los fragmentos, podría surgir una nueva estrella de mar. Con ello no quiero decir que vayamos a la playa y estemos partiendo a todas las estrellas, no, pero es posible que se reproduzcan de esta forma. Este es un tipo de reproducción asexual particular y a este tipo de reproducción se le llama fragmentación. La siguiente característica o propiedad de la vida es la irritabilidad o respuesta. De aquí que los organismos reaccionan ante los estímulos que se presentan en el medio ambiente. Estos estímulos vienen dados por diferentes factores. Por ejemplo, en la imagen que yo les pongo en pantalla, muestro alguna de estas plantas que, por ejemplo, cuando es tocada, se pliegan los foliolos que tienen. Tal vez tiene biosensores que eso le haga creer que se ha posado un escarabajo o una oruga
que pueda comer las hojitas y entonces la planta se pliega para evitar ser devorada. Por ejemplo, imaginen que nosotros vamos caminando por una calle, vamos hablando por teléfono y del otro lado del cerco de una casa sale un perro a toda velocidad ladrándonos. Nosotros no nos percatamos hasta que empieza a ladrar. ¿Y qué es lo que hacemos? Podemos gritar, podemos salir corriendo. Ese es un estímulo, es una respuesta que presentamos, jóvenes, a nuestro propio entorno. O bien, otro caso, por ejemplo, los girasoles. Los girasoles tienen una característica y se mueven siguiendo al sol. ¿Por qué motivo hacen esto? Porque tratan de captar la mayor cantidad de energía solar y es por ello que empiezan a trazar esta trayectoria. ¿Para qué? Como un estímulo respuesta hacia el propio medio ambiente. En los días nublados, tal vez ahí ya no notamos una orientación. ¿Por qué? Porque no hay algo que estimule a los girasoles a que sigan un movimiento rotatorio desde el amanecer hasta el anochecer. Los seres vivos finalmente pueden adaptarse. Los seres vivos no viven aislados. Estos se integran a poblaciones dentro de la misma especie y esas poblaciones, jóvenes, se integran dentro de lo que son comunidades o biosferas. Cuando existe competencia en el medio ambiente, puede existir que a través de las generaciones estas pueden evolucionar. ¿Y quiénes evolucionan? Las especies que estén más adaptadas hacia el propio entorno o hacia los cambios que se puedan dar en nuestro entorno. Ahora bien, exploraremos acerca de esos procesos vitales que tienen los seres vivos. Como mencionamos hace un rato, como característica, como proceso vital, todos los seres vivos, sin excepción, realizan algunos procesos indispensables para el mantenimiento de la propia vida. Algunos de estos son la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. Mencioné hace un momento. En la reproducción existen dos formas de reproducirse de los seres vivos. Lo que es una respiración sexual perdón, lo que es una reproducción sexual y lo que es una reproducción asexual. En la reproducción en la reproducción asexual, no se necesitan dos organismos parentales. A partir de un solo organismo, que este suele dividirse en dos o más, da origen a nuevas células. Este es un tipo de reproducción característica en prácticamente, bueno, en absolutamente todas las bacterias. También esto ocurre entre algunos protozoarios o bien en algunos organismos que no necesiten, que no exista una diferenciación sexual entre los tipos de células. Mientras que la reproducción sexual, como mencioné también hace un momento, en este tipo de procesos se necesitan dos organismos parentales que cada uno done esas células germinativas llamadas óvulo y espermatozoide que den origen a un nuevo ser. Los seres vivos también se nutren y aquí hay que poner énfasis en un punto muy importante. Ah, existe un tipo de nutrición llamada autótrofa y un tipo de nutrición llamada heterótrofa. La nutrición autótrofa, a los organismos que tienen este tipo de nutrición, eh, mm, pueden sintetizar absolutamente todas las sustancias que necesiten a partir de nutrientes inorgánicos, a partir del agua, a partir, jóvenes, de la luz del sol, por la cual obtienen energía. Entonces, a partir de esto, las plantas tienen toda la capacidad para poderse multiplicar.
y para poder aumentar el número de especímenes o bien aumentar la especie. Vamos a tener lo que es un metabolismo y todos los seres vivos cumplen con esa función y ya lo habíamos comentado al inicio de esta clase. Los seres vivos, como les decía, ese metabolismo es un conjunto de reacciones biológicas que ocurre dentro de los seres vivos que le permiten a los organismos obtener energía a través de los nutrientes, mientras que el, a- dentro de esta parte del metabolismo, acoplado con la nutrición, que es una nutrición autótrofa, estos organismos tienen una parte de ese metabolismo que les ayuda a sintetizar absolutamente todo lo que necesitan para su estructura, para la producción de energía. ¿De dónde obtienen estos nutrimentos? Pues del agua y de sales minerales. ¿De dónde obtienen fuentes de carbono? A partir del dióxido de carbono que está en la atmósfera. ¿Y de dónde obtienen los organismos autótrofos esa energía? Pues la obtienen a partir, pues, a partir de energía química mediante esos procesos metabólicos. Los organismos heterótrofos, aquí hay que hacer una puntualidad, no pueden sintetizar absolutamente todo lo que necesitan. Es por ello que necesitan consumir y alimentarse. Consumir a otros seres vivos, ¿por qué? Porque absorben esas moléculas que ya son preformadas. Los seres vivos también llevan a cabo un transporte de sustancias. De hecho, los seres vivos tienen muchos sistemas de órganos, de estos algunos muy importantes, para el cual eh, el transporte de sustancias, perdón, nos lleva a diferentes medios que utilizan los seres vivos para transportar gases, como es en los procesos respiratorios, para transportar ese oxígeno que se encuentra dentro del aire, para transportar los nutrientes hasta las células. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo esa obtención de energía, o bien que se lleve a cabo para conocer, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de nutrientes que necesita una célula y cuánta es la cantidad que, por ejemplo, no es utilizable? Bueno, los seres vivos transportan entonces muchas sustancias y esto es muy importante en el proceso de lo que es la nutrición celular. Y finalmente, todos los seres vivos respiran, entendiendo este concepto de respiración como una transferencia de electrones hacia un aceptor final. Y bueno, ¿qué es esto y por qué la respiración nosotros la clasificamos de esa forma? Porque no todos los seres vivos respiran de la misma manera. Por ejemplo, eh, si yo me pusiera, no lo sé, o estuviera, eh, o fuera a hacer un producto de panificación y comprara levadura, esas levaduras, por ejemplo, yo las privo de oxígeno. ¿Para qué? Para que salga mucho mejor mi pasta. Algunas levaduras tienen la capacidad de tener dos sistemas de reproducción, pero aquellos que no tenemos, pues creo que es más fácil el describirlos. ¿De qué forma? La respiración, aquella donde se necesita oxígeno, como el aire que nosotros respiramos, en el aire que respiramos, el 21 o 22% es oxígeno y el oxígeno lo necesitamos para todos esos procesos de oxidación que ocurren en nuestras actividades diarias.
Pero recuerden, como en el caso de de las levaduras, cuando nosotros queremos hacer pan o queremos hacer cerveza, eh, este tipo de respiración no se lleva a cabo mediante el oxígeno. De hecho, para muchas sustancias que se utilice oxígeno líquido, llega a haber problemas de mineralización. Eh, que no le pasó nada. Ok. Bueno, estos son los procesos vitales que tienen o que ocurren en prácticamente todos los seres vivos. Y algo muy importante es la composición de los seres vivos. Todos los seres vivos van a estar compuestos mayoritariamente de estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos elementos se les van a conocer como bioelementos, y la proporción que tienen estos elementos en todos los seres vivos prácticamente no varía. Por ejemplo, eh, la cantidad de carbono que tiene una diminuta bacteria en proporción va a ser la misma que tiene una ballena azul o que tiene un camello. Claro que en diferente cantidad, porque el tamaño no es lo mismo, pero sí en la misma proporción. Y pasa lo mismo con el hidrógeno, con el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, que los vamos a conocer como bioelementos primarios. Estos, a su vez, cuando reaccionan entre ellos, van a formar biomoléculas. Las principales biomoléculas que constituyen a los seres vivos son biomoléculas orgánicas, y de aquí van a conformar lo que son ácidos nucleicos, van a conformar proteínas, carbohidratos y lípidos. Y este tipo de biomoléculas es lo que conforma y le da estructura a los seres vivos, ya que todos los seres vivos son sistemas biológicos muy complejos, ordenados y coordinados, pues necesitan también un grado de especificidad de acuerdo a la complejidad que estos presentan. Es por ello que el nivel de organización para organismos pluricelulares es muchísimo mayor que para organismos unicelulares. Y bueno, hablamos de organismos unicelulares y ahora nosotros ya sabemos que esos organismos unicelulares van a ser aquellos que únicamente están hechos de una sola célula. Recordando que la célula es la unidad fundamental de lo que son los seres vivos. Esas células las podemos clasificar como células procariotas o como células eucariotas, y que a su vez constituyen a lo que son organismos eucariotas o organismos procariontas. ¿Qué quiere decir una célula procariota o un organismo procarionte? Son organismos menos evolucionados. Y ojo, el que sean menos evolucionados no quiere decir que sean menos exitosos, porque representan la mayor biodiversidad de vida en nuestro planeta. Estas células o estos organismos se van a caracterizar porque en su célula no van a presentar un núcleo celular. ¿Qué se encuentra en el núcleo celular? En el núcleo se encuentra lo que es los ácidos nucleicos, lo que se encuentra o lo que llamamos como DNA. Los organismos procariontas van a tener DNA, sí, pero va a estar dentro de lo que es el citoplasma y no alojado dentro de un núcleo. Son células más pequeñas, son células más sencillas, son células increíblemente más sencillas, pero también muy eficientes y muy exitosas. ¿Qué es lo que pasa o lo que lo diferencia de los organismos eucariontes? Que los organismos eucariontes poseen un núcleo verdadero. En el núcleo se encuentra el DNA, pero ese DNA se encuentra formando lo que son eh, cromosomas. De esta forma se encuentra mucho mayor ordenado toda esa información genética que se encuentra. ¿Qué características tienen los procariotas? Además de no tener núcleo,
Su DNA es en el citoplasma. Este tipo de organismos pueden vivir sin oxígeno, por lo cual se les considera como extremófilos. Algunos se reproducen de forma asexual, generalmente por bipartición. Y prácticamente todos, absolutamente todos, bueno, casi todas las bacterias son organismos procariotas y, bueno, todas son procariotas y la mayoría son heterótrofos, no pueden producir su propio alimento, pero existen algunas, por ejemplo, algunas bacterias en los cuales pueden ser perdón, autótrofos y pueden producir sus propias estructuras, sus moléculas para su estructura y su organización y también para la producción de energía. Respecto de las células eucariotas, bueno, las células eucariotas poseen un núcleo verdadero. El DNA se encuentra dentro de lo que son los cromosomas. La mayoría son aerobios, se pueden reproducir por procesos de división celular como es la mitosis y la meiosis. Y también existen organismos autótrofos como son las plantas. Todas las plantas son organismos eucariotas y todas las plantas son organismos autótrofos y también existen como organismos heterótrofos. Recuerden que los organismos heterótrofos no pueden producir su propio alimento y necesitan consumir a otros seres vivos. ¿Para qué? Para llegarse de esas moléculas que necesitan. Y bueno, dentro de los organismos pluricelulares, recuerden que están hechos de dos o más células y cuando estas células tienen la misma función, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan dentro de sistemas de otros órganos y todo este acoplamiento constituye a un ser pluricelular. ¿Para qué sirven la generación de tejidos y de órganos? Para la colaboración y la división de actividades. Por ejemplo, el ser humano tiene diferentes sistemas de órganos. Por ejemplo, cuenta con un sistema tegumentario, un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema linfático, un sistema endocrino, un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema nervioso. em, y creo que ya mencioné todos, pero bueno, en fin, lo que quiero explicar es que en cada uno de estos sistemas de órganos existen algunos que cumplen funciones en específico y también existen otros órganos que colaboran y participan en otros sistemas de órganos para la colaboración y la división de actividades. En los organismos pluricelulares, este nivel de organización es todavía mucho más complejo. ¿Por qué? Porque están hechos de muchas células, porque estos conforman tejidos y a su vez órganos para dar origen a lo que es un organismo pluricelular y bastante complejo. A final de cuentas, los organismos unicelulares están hechos por una sola célula, pertenecen o los podemos encontrar en diferentes reinos, como es el reino de las bacterias, de las arqueas, de los protozoarios, el reino de los hongos, el reino fungi. Los tamaños van desde tamaños muy pequeños, desde 1 micrómetro hasta algunos pocos milímetros, no más. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Sí, y como les mencioné, pueden vivir, se les llama organismos extremófilos. Pueden vivir en ambientes muy calientes, pueden vivir en ambientes muy ácidos, no forman estructuras complejas debido a que están hechos solamente de una sola célula, pero se pueden agrupar dentro de lo que son poblaciones. No pueden lograr una especialización celular porque solamente están hechos de una sola célula. Mientras tanto, los organismos pluricelulares pues están hechos de dos o más células. Pertenecen al reino animal, al reino de las plantas, al reino de los hongos. Van desde tamaños microscópicos, como pueden ser un tartígrado, hasta medir decenas de metros, como una ballena azul.
pueden pesar mucho como un elefante o pesar mucho y medir mucho como árboles como las secuoyas californianas que llegan a medir a más de 100 metros y pesan cientos o hasta miles de toneladas. ¿Pueden vivir los organismos pluricelulares en hábitats extremos? Generalmente no. Pero los organismos pluricelulares sí tienen una alta especialización celular debido a que forman tejidos y forman órganos. Una parte muy importante de nuestra actividad es también identificar un organismo pluricelular y un organismo unicelular que se utilicen en la industria farmacéutica o bien que se utilicen dentro de lo que es la medicina. Les coloco aquí algunos ejemplos, como lo es penicillium a partir de este hongo que es unicelular. Y tengan mucho cuidado porque también colocan a veces en sus actividades a Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es un hongo y es unicelular, no es pluricelular. Existen algunos otros que sí son pluricelulares, pero deben de hacer una investigación más profunda. Dentro de estos, por ejemplo, de los organismos pluricelulares, aquí nos vamos a dar cuenta de que quizá hemos utilizado muchos organismos pluricelulares para tratar alguna afección o incluso dentro de medicamentos y no nos hayamos percatado dentro de ellos. Yo en la pantalla les pongo la imagen de lo que es un cangrejo herradura. Este cangrejo es un fósil viviente, ha existido desde la época de los dinosaurios. Vive en las costas de Yucatán y en las costas de los archipiélagos de Japón. Y tiene una característica, que su sangre es de color azul. ¿Por qué? Por el contenido de una sustancia que se llama hemolinfa. Esta sustancia, por ejemplo, es utilizada para tratamientos experimentales contra el cáncer o para algunas recalcificaciones rápidas de nuestros huesos. No obstante, creo que todos nosotros en algún momento o de forma cotidiana hemos utilizado alguna planta para tratar alguna afección, alguna enfermedad que tengamos o algún padecimiento. Por ejemplo, yo algunas veces cuando por alguna razón me golpeo y sufro una lesión y tengo alguna inflamación y dolor, generalmente me tomo un té de árnica o voy a la farmacia y compro un ungüento o un gel de árnica. ¿Esto para qué? Para que me desinflame de una forma muy rápida y ya no sentir dolor. O por ejemplo, ahorita que ya empiezan las temporadas o las épocas de influenza son importantes, o bueno, se da casualmente malestares como dolor de garganta, alguna infección en la garganta, tos seca y todo aquello que acompaña lo que son los periodos de influenza. Por ejemplo, es común, o al menos yo lo utilizo, cuando tengo tos seca, generalmente me hago un jarabe de cebolla. Las cebollas son plantas y todas las plantas son organismos heterótrofos. Y además, perdón, autótrofos y todas son organismos pluricelulares. A la cebolla generalmente la corto en julianas, coloco azúcar entre capas, la dejo serenar y el jarabe que sale me lo tomo y con ello puedo quitarme esa tos seca. O, por ejemplo, que me duele el estómago, pues me tomo un té de manzanilla o un té de menta y con ello aminora rápidamente. Actualmente el 30% de los medicamentos es extraído directamente de las plantas y se cree que para 2050 la mitad de los medicamentos que nosotros utilizamos sean extraídos de las plantas. Así es que tenemos una enorme variedad de ejemplos de organismos pluricelulares y también de unicelulares que se utilicen dentro del área farmacéutica. Ahora, si bien nosotros aprendimos acerca de lo que es el método científico experimental, el método científico, recuerden que nosotros lo utilizamos para poder describir algún fenómeno, para reproducir ese fenómeno que nosotros vemos en la naturaleza y darle una explicación.
Cuando nosotros aplicamos el método científico y este es reproducible, lo que estamos generalizando es ese conocimiento. Por ejemplo, les voy a comentar, aunque parezca un poco burdo. Yo tengo aquí mi celular en la mano. Espero que mi cámara esté funcionando. Espero que sí. Yo tengo mi celular aquí en la mano. Si lo suelto, ¿qué es lo que pasaría? ¿Se quedaría flotando en el espacio, en el aire, o se proyectaría hacia el suelo? Ustedes saben la respuesta y sí, se proyectaría hacia el suelo. Pero pasaría lo mismo si yo estuviera en otro país, estuviera en Francia o estuviera en Rusia, pasaría exactamente lo mismo. Entonces, pues yo tengo ese conocimiento, no tengo por qué estar experimentando con mi celular, si no estaría rompiendo muchos. Esa pregunta ya fue planteada, de hecho fue descrita e incluso fue descrita la aceleración de la gravedad en nuestro planeta, que es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración constante casi en todo nuestro planeta, así es que eso ya es un conocimiento que nosotros tenemos. Todos sabemos que no podemos dejar eh, si tenemos algo que es pesado y lo soltamos en el aire, este se va a dirigir hacia el suelo. ¿Por qué? Porque ya se han hecho muchas pruebas y se ha generado ese conocimiento científico. Porque se observó un fenómeno, se planteó lo que es el método científico experimental y con ello lo que obtenemos es conocimiento científico. Imaginen, por ejemplo, un biólogo que esté observando la reducción de los arrecifes de coral, o bien que cada vez existe una menor cantidad de especímenes en los bancos de peces. Tal vez él establezca diferentes hipótesis. Quizá establezca que es posible por el aumento de la temperatura de los océanos, o bien que otro biólogo crea que es debido a la contaminación de nuestros mares. Tal vez otro biólogo que observe este fenómeno crea que es por la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Y posiblemente sean los tres, las tres sean correctas. Así es que plantean su hipótesis, experimentan y con ello ya pueden obtener resultados. Y este método es el que se utiliza para poder describir todos esos fenómenos y el producto de la aplicación del método científico es la obtención de conocimiento científico. Noemí, eh, María Teresa, ¿quedó alguna duda aquí acerca de nuestra actividad integradora número 5? No, ninguna duda. Ok, miren, por la premura del tiempo, vamos a dejar la explicación de nuestra actividad integradora número 6 para nuestra sesión del viernes. Espero que no queden dudas acerca de la actividad número 5. Si llega a surgir alguna duda, por favor, escríbanme directamente por vía mensajero o a mi correo electrónico. Y el día viernes nos vemos para nuestra segunda sesión y para abordar directamente lo que es nuestra actividad integradora número 6. Noemí, un gusto que se haya conectado nuevamente a esta sesión. María Teresa, un gusto que se haya conectado también nuevamente a esta sesión. Nos vemos el día viernes. Hasta luego y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego, Muchas profesor. gracias. Hasta luego, adiós.